atendernos. No, muchas gracias a vos, Elsa, y a Carlos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Queríamos charlar con vos un ratitito nada más, porque sé que sos, por este libro que acabas de lanzar, a ver si me acuerdo yo, Los secretos, un siglo, eso es. No, decilo vos. Un siglo de secretos en el espectáculo, es medio difícil. Un siglo de secretos en el espectáculo. No lo puse yo, lo puso la editorial. Ah, sí, lo pone la editorial. ¿Y qué? Claro, cuando vieron el material, sí. En realidad no había un título predeterminado, la directora dijo, pues hablemos del siglo, y dijo, bueno, un siglo de secretos en el espectáculo. Ya ha terminado el libro, ¿eh? Ah, claro. Bueno, como hacemos las notas y después ponemos el título. Se llama así porque yo le conté cuando hablábamos que transcurría todo el siglo XX en el libro. O sea, desde 1900 hasta 1999. Ah, mira, bueno, claro, tiene una razón de ser, pero... Claro, es todo el siglo XX. ¿Y qué contás de, qué sé yo, no sé, de los comienzos de 1900? No, lo que pasa es que yo, en el libro es un poco una estructura un poco compleja porque está la historia del país, mi propia historia, mi carrera periodística, lo que ocurrió en cada década, en cada gobierno, cómo los gobiernos trataron a los actores cómo reaccionaban. Claro. Y entre capítulo y capítulo de histórico, llamemos, hay uno de figuras que a mí me conmovieron. Lo que pasa es que como yo nací en la década del 40, y yo mi historia un poco empieza ahí porque yo ya digo que genéticamente estaba dedicado al espectáculo. Es decir, en la década del 40 o del 50, antes de que yo fuera periodista, narro historias que me las contaron después, o porque las leía, o porque había leído. Es decir, antes de mi carrera periodística yo empiezo a hablar. Lo que pasa es que desde principios del siglo hasta la década del 40 hay un prólogo, y en ese prólogo empieza el siglo. Es decir, el prólogo antes de que empiece el libro en sí, abarca desde el... Claro, entiendo. Desde el teatro, el circo criollo, de los Podestá, y termina en la década del 30 con la muerte de Gardel, el ascenso y la muerte de Gardel, ¿no? Claro. Después ahí del prólogo arranca la historia ya, donde yo soy un poco protagonista, aunque sea recién nacido. Ah, qué lindo. Sí, yo lo voy a conseguir. Los otros días estábamos apuradotes porque había mucha gente, y qué lindo lo que leyó, supongo que es parte de algún capítulo, Marta González. Ah, claro, porque en un momento determinado yo hablo de Bárbara Mujica, hablo entre las figuras y todas las historias que ocurrieron, porque hablo de las historias tristes y las historias y las historias alegres, ¿no? Sí. Pero entonces, ahí, ese era un artículo que yo escribí para la Irlanda 2000 y que cierro el capítulo de Bárbara Mujica con ese texto que había escrito. Muy, muy emotivo. ¿Y qué artistas, algunos, para no decir todo lo del libro, así ocupan espacio concreto? Mira, ¿qué te puedo decir? Está en la tapa. Por supuesto que en la primera parte Gardel, después hay capítulos de Alfredo Alcón, Tita Merelo, Mirta Legrand, Susana Jiménez, aparece mucho Libertad Lamarque, Luis Alendrini, Hugo del Carril, Pinky, Elia Lobato, Graciela Borges, Miguel de Molina, Eva Duarte, los cantantes como Sandro, y después aparecen, ¿qué te puedo decir? Hasta aparece Amelita Vargas, que era cuando yo era chico, era una figura que a mí me divertía, con las películas que hacía, musicales y comedias. Está también Manuel Puig, el escritor, está María Elena Walsh, María Elena Walsh, está también, está la que vivía en la casa de ella, aunque no lo creas, está también ¿cómo se llama? La mujer que estuvo acusada de delincuente en Mar del Plata. ¿Cuál? Ay, me perdí ahí. Pepita la Pistolera. Ah, sí, ya sé, bueno, el caso Cabezas, ¿no? Ellos ocupan un espacio y después ocupan, qué sé yo, hay
capítulos, querida, de por ejemplo la droga en el ambiente artístico, muy bien. Las vedettes, las parejas desparejas, las parejas que en el año 50 triunfaban en México, contado por esto por la mujer de Buccino, y cómo se llevaban cada uno con ellos, el romance de la Merelo y Sandrini, luego del Carril a María Lynch, de Tania y Charlo, perdón, de Tania y Sofici. Y Sofici. Por supuesto que está Charlo con Sabina Olmos. Sí, pero eso no... Espera, que eso no lo sabía. Sí, eso no lo sabía de Tania y Charlo. No, Tania y Charlo no, perdón. Charlo con Sabina Olmos, no. Tania con... Discépolo, claro. El problema que tuvieron con el hijo que no reconoció Discépolo. Sí, que está en México, sí, se ha presentado. Sí, murió hace poco. No me digas, porque habían sacado un muy buen... un interesante documental, mejor dicho, por darle un nombre, Telefe. Claro, yo hablo de la primera etapa sobre todo, ¿no? Claro. Antes de que muriera, cuando vino acá, en la década del 60, yo lo conocí, yo empezaba mi carrera, y Tita Merelo lo llevaba a todas partes diciendo, este es el hijo no reconocido de Discépolo. Entonces, porque ella había sido madrina del chico. No sabía. Claro, es decir, te cuento brevemente. En esa etapa que yo hablo de que había muchos argentinos en México, estaba en Libertad Lamarque y Malerva, hubo el Carril a María Lynch simultáneamente, estaba también, como te digo, Discépolo, estaba qué sé yo, estaban, los buchinos que me cuentan esta historia. Bueno, en ese momento, Discépolo tiene un romance con una vedette, una joven vedette de allá, que había sido también amante de Agustín Lara, y ella queda embarazada. Tania, que estaba en Buenos Aires, se entera, alguien se lo dice, y va corriendo a buscar a Discépolo y se lo trae a Buenos Aires. Era bastante dominante, Tania. Sí, yo la conocí y me pareció que sí. Lo trae a Buenos Aires y al poco tiempo muere Discépolo y no llega a conocer a su hijo. No sé por qué él no lo llega a conocer, pero lo cierto es que como en México todos sabían esta historia, los padrinos de bautismo religioso son Tita Merelo y Luis Sandrini, que eran pareja. Claro, es cierto que eran pareja. Qué raro lo que pasó con Sandrini y Tita Merelo después, ¿no? Sí, después de muchos años que te cuento esta historia, ya separados, Sandrini y Tita Merelo, casado con Malvina Pastorino, que yo, muchos años después, en la década del 60, te digo, viene el muchacho acá con su madre a buscar la filiación de Discépolo. Discépolo había muerto ya. Claro. Hacia en el 51. Sí. Entonces, Tita, como una justiciera, lo lleva a todos los programas y a todas las conferencias y le dice, le presento al hijo de Discépolo. Lo que molesta muchísimo a Tania. Claro, bueno. Muchísimo. Y bueno, a partir de ese momento, el chico pierde, porque no había, como es ahora, el ADN, claro. El chico pierde el juicio que le hace a Tania, gana Tania. Y el chico se tiene que volver a México sin la afiliación. Claro, ¿Por qué habrá ganado? Desde ese momento, Tita y Tania no se hablan más hasta que mueren. Claro, sí, cierto. Y creo que, hablando así de estas personas que no se hablaban o que se enojaron, en algún momento Malvina y Tita, sobre el final de sus vidas, algo hablaron o se vieron. Sí, por el problema de Susana Jiménez, pero en realidad fueron vidas, es decir, Malvina no tenía nada que ver con Tita, no es que le robó a Tita, a Sandrini. Ajá. Sandrini se separa de Tita, porque andaban ya muy mal, la deja a Tita y va a filmar España. Cuando Tita se queda haciendo, ya separada, Filomena Marturano acá. Sí. Y cuando vuelve Sandrini de España, hace una obra de teatro con Malisa Cini. Sí. Y Malisa Cini a los pocos meses se va y entra Malvina Pastorino. Y ahí conoce Sandrini y Malvina Pastorino. La obra Cuando los duendes cazan perdices. Sí, ese es uno de los grandes éxitos del teatro. Y ahí se le declara a Malvina y se casa con Malvina vía México, porque viste que no había divorcio. Él tenía una primera mujer. No, eso no sabía. Sí, Sandrini tenía una primera mujer que era una actriz
características, hizo muchas películas de los años 40, pero era mayor que él, que se llamaba Chela Cordero. Ah, sí, bueno, Chela Cordero es la primera esposa de Sandrini. Cuando Sandrini inicia su romance con Tita Merello, deja a su mujer. Deja a su mujer y bueno, se separan. Claro. Muchos años después, que cuento en el libro, Tita Merello se entera de que Chela Cordero está internada, ya grande, ¿no? Estaba enferma. Sí. Y va a verla al sanatorio, se le arrodilla y dice, perdoname, Chela, porque te robé el marido. Oh. Miramos qué historia. Qué historia, qué hermosa historia, Jorge. Bueno, es para comprar tu libro. Repitamos, por favor, el título. Bueno, te voy a conseguir alguna, no te preocupes, ni lo vas a leer. No, pero creo que es entretenido porque tiene todas las historias de nuestra, de nuestra más remota infancia. Sí, y eso es muy lindo. Y después llega hasta el 2000, hasta la 2000. Claro, y ¿cuáles son los temas, para que no desarrolles todo, que van haciendo terminar el desenlace del libro, no el final? Mira, lo que pasa es que el libro, tiene toda la parte política, es decir, aparece el primer peronismo, aparece la Revolución Libertadora, los que trabajaban con Perón y los que no trabajaban, que tuvieron que exiliar, los que fueron prohibidos por la Revolución Libertadora y que destruyeron a veces sus carreras, como Fanny Navarro. Aparece la parte política en cada momento. Bueno, qué interesante. Las películas que se estrenaban, esa es la historia, las obras importantes en ese momento en teatro. Qué trabajo, ¿no? No, es un trabajo bastante porque, viste, de repente quién ganaba el Oscar ese año. Claro, son datos que hay que buscar. Eso época por época. Es decir, está, ¿qué te puedo decir? La época de Perón, está toda la pelea de Libertad Lamarque y Eva Duarte. Claro. Después está la Revolución Libertadora y los prohibidos, después vienen las épocas de las revoluciones hasta llegar a la vuelta de Perón. Exacto. Después la vuelta de Perón, la vuelta de Perón, la democracia que así frágil con Isabel, y después está todo golpe, la dictadura, después Alfonsín, o sea, todo hasta el año 2000. En eso están las figuras que surgían, las que se opacaban, las que se desesperaban porque no tenían trabajo, ¿qué te puedo decir? Sí, las bebés, los romances, todo las peleas, qué sé yo. todo lo que pude poner. Qué bien, Jorge. Bueno, ¿es tu primer libro? Yo no lo sé. No, yo hice un libro con Carlos Abeijón hace bastantes años, éramos muy jóvenes, que se llamó La mujer argentina antes y después de Eva Perón. Qué interesante. Era la mujer argentina desde la colonia hasta ese momento, es decir, avances y retrocesos. Pero esto es hace mucho tiempo. Y después escribí cosas sueltas, pero no llegué a hacer un libro como este. ¿Cuánto me alegro? Un año haciéndolo. ¿Cuántos años? Perdón. Un año tuve. Y sí, porque claro. En junio del año pasado empecé las charlas, hice el croquis, agregué, saqué, puse, y después me puse a escribirlo y hasta fines de agosto. Qué bueno, y qué rápido que ha salido y que se ha editado, claro, ¿no? Porque yo ya tenía un encargo, porque había tenido una charla con Editorial Planeta. Ahí empezó. Ojo que también me afectó físicamente, Pero te cansa me afectó eso. Bastante físicamente, porque es como te pasa a vos a veces cuando hablamos de nuestro pasado, nuestras familias y las cosas que ocurrieron. Porque claro, cuando tomás un material donde tenés que ver vos mucho, están tus trabajos, y las veces que los pasaste bien, las veces que tuviste un pan amargo, cómo te llevaste en un lugar o en otro, te va afectando porque vas reviviendo toda esa historia. O la de tu papá, la de tu mamá, ¿entendés? Claro, sí, entiendo, claro. Yo me despertaba de noche, te juro, en los últimos tiempos ya, tuve una afección física que ahora estoy reponiéndome. Me levantaba a los gritos, o pensaba que se había muerto de Carril, o pensaba que algo le había pasado a Tita Merello. Estaba totalmente tomado por todas estas historias. Sí, a mí me ha pasado cuando escribí que escribí sobre la vanguardia, ¿no? Del tango, claro. Que entonces revivir toda esa cosa de la familia, porque es mi vida, pero es la historia de la vanguardia. Tiene que ver con lo tuyo, porque tiene que ver, vos tuviste una familia muy
preclara de alguna manera en la música, sí. Pero yo que no la tuve, una familia común de barrio, pero igual había ciertos enlaces con sí. Con lo que ocurría. Por ejemplo, a través de mi padre yo conocí desde chico mucho a Gardel. ¡Qué lindo! Iba a ver todas las películas de Gardel todos los años. Sabía las canciones de Gardel de memoria. A través de mi mamá sabía Hollywood, mi mamá le gustaba Hollywood. Con decirte que se casó con un vestido copiado de una película de Claude Colbert, porque le decía que se parecía. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Y bueno, a mami había le decían que era parecida, no me acuerdo, era una artista argentina, Diana Durbin, ¿puede ser? No, Diana Durbin era norteamericana. Norteamericana es otra de acá, que yo ahora no me acuerdo. Está bien. Pero vos me la mostraste, creo que está en una casa para ancianos, que está muy gordita. Ahora, pero bien, es una señora de unos 90 y pico de años. ¿Era Maggi? No. Sí, no sé por qué me salió eso. Durbin no era, bueno, no importa. Pero bueno, Jorge, sé que tenés mucho trabajo, estás en el canal Volver, te veo cada 2x3. Sí, hoy grabé, casualmente los grabé hoy, porque se graba los sábados de la mañana hasta la tarde, lo que sale los miércoles, ¿entendés? Exacto, y además, entonces, bueno, te veo en los canales, los otros días te viene Infama. No, te explico lo que pasa, yo te voy a ser sincero, la verdad es, yo estaba bastante reacio a ir a la televisión, hace tiempo que no voy, que estaba dedicado al libro, claro. Pero ahora quise hacer un poco de prensa del libro, ¿por qué? Porque la verdad que remé solo, hay jefe gerente, hay una mujer muy amable de prensa de Editorial Planeta, pero lo que pasa es que la editorial saca muchos libros por mes. Y sí. Entonces, no se puede dedicar a la prensa. Como yo soy periodista, como te pasa a vos, claro. Empecé a mandar los datos del libro a todos los WhatsApp, claro. a todos los mail. Entonces la gente me empezó a contestar y me empezó a invitar a programas para hablarlo. Fantástico. Por eso he ido más a la televisión estos últimos tiempos. Pero me parece fantástico, porque si no lo hacemos nosotros, que lo hemos hecho para los demás, por nosotros mismos, ¿no? Claro, por eso, Elsa. Aparte estoy por viajar a tomarme unas vacaciones. ¿Dónde te vas? Siempre te vas a lugares. Me voy a Nueva York el 12 de noviembre, si Dios quiere. ¡Ay, qué hermoso! Eso sí que es una ciudad. Pero 10 días, con el viaje 12. O sea que dentro del otro domingo. Bueno, te deseo todo lo mejor. La ciudad de Nueva York es maravillosa. Ya volveremos con Carlos. Es una ciudad fantástica. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Yo te agradezco a vos y a Carlos esta por posibilidad que me dan de hablar del libro. Y aparte de hablar con vos, que nos conocemos tanto de y tantas cosas que hemos luchado y todo. Que hemos luchado, vivido juntos, tantas cosas. En Aptra, sobre todo. En Aptra, ¿no? Sí, claro. En Aptra hemos ahí formado una lista. Y bueno, hemos luchado siempre por la entidad porque la queremos mucho. Vos sos expresidente, nada menos que de la entidad. Yo fui presidente de Aptra 3 veces. La primera, que es la que terminó muy mal, fue cuando bueno, pero no por vos. De Isabel Perón. Esa fue anterior, claro, sí. No, claro, yo fui presidente muy joven, claro. En 1975, y estábamos haciendo una gran entidad. De alguna manera yo había sido el delfín del presidente anterior, que era Manuel Ferradas Campos. Sí, famosísimo, sí. Y gané las elecciones. Hicimos una gran fiesta donde fue todo el ambiente artístico, me acuerdo, para empezar, ¿no? De beneficio, antes del Martín Fierro. Me acuerdo que fue, qué sé yo, Isabel Sal y Armando Bo, Atineri y Mirta Legrand, por decirte, todo el ambiente artístico. Y después de eso vino un momento muy duro, porque salen las ternas y cae el gobierno de Isabel Perón. Y en las ternas había mucha gente cuestionada, gente que se tuvo que ir, gente que estuvo prohibida. Como Norma Leandro, Marilina Ross, Alberto Adelage, David Stivel. Entonces no se mencionaba Aptra en ningún medio, y Pancho Loiácono y yo era presidente y era secretario, llegamos a la Secretaría de Información Pública, y bueno, para ver qué pasaba. Nos trataron ¿cómo se podría decir? Como de una manera huidiza. Nos dijeron que en realidad el Martín Fierro no se iba a transmitir porque no interesaba, porque no era un buen rating. A nosotros que sabíamos, imagínate lo que es el Martín Rating de Martín Fierro. Sí.
Entonces, bueno, ahí empezaron las amenazas a la gente se tuvo que exiliar, y ahí fue cuando se suspende. Se bajó la cortinata. Claro, y después se reabre en los 80. Después se reabre en los años 80. Que es cuando yo puedo ingresar. Pero bueno, Jorge, yo te mando un beso enorme, te deseo lo mejor, un beso a tu hija, vi las fotos, qué lindo, el cumple, y gracias a vos. Marido, a tu hermana, a tu Muchas hija, gracias. A toda tu familia. Muchísimas gracias, un beso grande, gracias por tu tiempo.